Hola, en este vídeo vamos a estudiar el límite de una función en el infinito. Si os acordáis, en los anteriores vídeos veíamos cuál era el límite, cómo calcular el límite de una función en un punto. Es decir, nos situábamos en un punto del eje de abscisas, por ejemplo el 10, y lo que hacíamos era ver cuál era el comportamiento de las imágenes de los valores que se acercaban cada vez más a ese punto, tanto por la derecha como por la izquierda. Y hacia el valor al que se dirigieran esas imágenes era precisamente el límite. Ahora vamos a estudiar el límite de una función en el infinito. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si la x tiende a infinito, es decir, si la x toma valores cada vez mayores, dicho con otras palabras y de una manera geométrica y visual, que si yo me desplazo en el eje de abscisas cada vez más hacia la derecha, ¿hacia dónde van a ir las imágenes de todos estos puntos que yo estoy señalando? No aquí, sino muchísimo más a la derecha. Daos cuenta que el 1820 es un número, vamos, pequeñísimo. Estamos hablando de que la x se va al infinito, es decir, estamos hablando de cantidades enormes, ¿no? Bien, vamos a verlo. Bueno, ya hallaremos el límite cuando x tiende a infinito, a más infinito, y de la misma manera cuando x tiende a menos infinito. Es decir, cuando la x cada vez se hace más pequeña. Cada vez me estoy yendo más hacia la izquierda. ¿Hacia dónde van a ir las imágenes de estas x que cada vez se van más hacia la izquierda? Bien, vamos a verlo con un ejemplo. F de x igual a un medio de x menos 1. Fijaos, si nosotros vemos la gráfica, como siempre, recordad que si yo tengo una gráfica, prácticamente tengo toda la información ahí. Nosotros lo que vamos a aprender a lo largo del curso es, si no tengo la gráfica y me dan la expresión algebraica, ¿cómo saco yo toda esa información oculta que estamos viendo en la pantalla inmediatamente? Bien, ¿cuál es el límite de esta función cuando la x tiende a más infinito? Pues no tenemos más que mirar la gráfica. Yo me pongo en el eje de las x, en el eje de abscisas, y veo que si me voy hacia la derecha, las imágenes, es decir, las y's o las y's de esas x, ¿qué pasa con ellas? Si al irme hacia la derecha, ¿hacia qué valor se dirigen? Pues fijaos que esto cada vez va subiendo, va subiendo, va subiendo, cada vez se hace mucho más grande, mucho más grande. Cuando x valiera 1000 millones, esto estaría muy arriba, muy arriba. Es decir, que al irnos hacia la derecha en el eje de las x, al irse la x al infinito, ¿hacia dónde van las y's? ¿Hacia dónde va la función? Pues la función va hacia arriba. Por lo tanto, en este caso diríamos que no se acerca a ningún valor concreto. En este caso diríamos que el límite de esta función cuando la x tiende a más infinito es igual a más infinito. Eso quiere decir que sabemos que la función cada vez sube, sube, sube más. De la misma manera yo puedo mirar hacia la izquierda, puedo mirar hacia el infinito, es decir, yo cojo valores negativos cada vez más pequeños, es decir, cada vez me voy más hacia la izquierda, y esas imágenes, ¿hacia dónde van? Pues vemos que las imágenes, si yo esto lo hago más pequeño, las imágenes cada vez, las y's cada vez son más pequeñas, toman valores menos 10, menos 12, menos 14, menos 15, menos 200, es decir, cada vez se van más abajo, y esto continúa, de tal manera que podemos afirmar que el límite de esta función cuando la x tiende a menos infinito es menos infinito. Es decir, esto se va hacia abajo. Vale, yo creo que la idea más o menos está clara. Es decir, tengo que mirar hacia la derecha y a ver hacia qué altura van las imágenes,
y tengo que mirar hacia la izquierda y a ver a qué altura van las imágenes. Bien, vamos a verlo con más ejemplos. Vamos a verlo con más ejemplos. Bueno, volviendo al caso anterior, ¿la idea cuál es? ¿La idea cuál es? Fijaos, yo aquí he hallado una tabla en la cual estamos viendo, he calculado, si yo a la X le doy valores cada vez más grandes, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera, 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 fijaos qué valores cada vez son más grandes. ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Qué pasa con las Is? Fijaos que cada vez son más grandes, cada vez son más grandes. Eso es lo que nos dice precisamente ese límite. Fijaos que cuando la X vale, pues yo no sé cuántos ceros hay aquí, todos los que haya, fijaos cuánto vale la imagen. Y a medida que la X se iba creciendo, las imágenes iban aumentando. Esa es la idea. Por eso el límite, cuando la X tiende a más infinito, es decir, cuando la X cada vez se hace más grande, las Y cada vez se hacen más grandes. Por eso va a más infinito. Lo podía haber hecho con valores negativos y el resultado sería el mismo. El mismo no, vamos, aquí tendríamos valores negativos cada vez más pequeños. Por eso el límite es menos infinito. Esa es la idea. Recordad que un límite siempre, siempre, siempre lo podréis hallar o calcular haciendo una tabla de valores. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos pueden engañar las tablas, tendríamos que hacer una tabla inmensa, también nos llevaría muchísimo trabajo, pero ante la duda, pues siempre se podría hacer esto. Esto es como si yo cojo un Mercedes para ir a comprar pan a 100 metros de casa. Eso no procede, eso no es así. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver la función f de x igual a x cuadrado menos 3, cuya gráfica sabéis que es una parábola, el vértice está en el 0 menos 3. ¿Y cuál es el límite cuando la x se va a más infinito? Es decir, si yo me desplazo hacia la derecha, ¿qué pasa con esas imágenes? Pues esas imágenes cada vez van más arriba, más arriba, más arriba. Es decir, que el límite cuando x tiende a más infinito es más infinito. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito? ¿Hacia dónde van las imágenes de las x cuando yo me desplazo hacia la izquierda? ¿Hacia dónde van las y? Pues las y toman valores cada vez mayores. Por lo tanto, ese límite también es más infinito. Vamos a coger otro caso. La función f de x igual a e elevado a menos x. A ver, ¿qué le pasa a estas imágenes? ¿Qué le pasa a estos valores cuando la x cada vez se hace más grande? Pues fijaos, yo me voy hacia la derecha y las y cada vez se hacen más pequeñas. Si yo aquí me metiera, fijaos cómo yo me estoy metiendo y qué pasa con las imágenes. Esto va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y esto va bajando, va bajando. ¿Y dónde acabará? ¿Se va a menos infinito o parece que se acerca a alguna altura? ¿O parece que se acerca a alguna altura? Pues efectivamente vemos que esto se va acercando cada vez más al eje. Yo aquí me tendría que desplazar hacia la derecha, ¿no? Estoy muy cerca, estoy en el 5, pero más o menos ya vemos el comportamiento de esto. Esto va bajando, va bajando, va bajando, parece que nunca atraviesa esto. Si hay alguna duda, pues como siempre podéis hacer una pequeña tablita, cogéis la calculadora y halláis esos valores. Y vemos que efectivamente esta función, ¿hacia dónde va cuando la x se va hacia la derecha? Pues esa función se acerca al eje de abscisas y el eje de abscisas tiene como y 0. Por tanto, el límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a menos x es 0, porque las y se acercan a la altura 0. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito? Pues si yo me voy hacia la izquierda, ¿hacia dónde van las imágenes?
pues vemos que cada vez suben más, cada vez suben más. Por lo tanto, el límite es más infinito. Bien, vamos a ver otro caso. Vamos a ver esta función. 1 partido por x cuadrado menos 1. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a infinito? Recordad que cuando estudiamos el límite, cuando x tiende a infinito, si es más infinito yo me voy hacia la derecha, si es menos infinito me voy hacia la izquierda. ¿Cuál es aquí el límite? Pues fijaos viendo esta gráfica, el comportamiento hacia la derecha es parecido a la anterior. Por lo tanto, el límite gráficamente vemos que es 0 cuando x tiende a más infinito. ¿Y cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito? Pues si yo cojo valores negativos, me voy hacia la izquierda, vemos que efectivamente, igual que antes, estas imágenes se acercan al eje de las x, se acercan, nunca lo van a tocar, pero podemos decir que el límite es 0. Yo creo que gráficamente ya veis esto, ¿no? Un caso diferente. Fijaos, esta función, el seno de x, el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Qué le pasa a esta función? Vemos que si me voy hacia la derecha, la función sube, baja, sube, baja, sube, baja, y así continúa, es una función periódica, ¿no? Continúa, y esto sigue así siempre. Fijaos, si os vais más hacia la derecha, más hacia la derecha, más hacia la derecha, ¿a qué altura se dirige esa función? ¿Alcanza una altura determinada? ¿O siempre sube, baja, sube, baja, sube, baja? Pues efectivamente la segunda opción, ¿no? Esta función, si yo me voy al más infinito, la función cada vez sube, baja, sube, baja, sube, baja. No alcanza ninguna altura determinada. En este caso, ¿qué decimos? Que este límite no existe. El límite cuando x tiende a más infinito de del seno de x no existe, porque esta función nunca alcanza o se acerca a una altura concreta. Siempre oscila 1 menos 1, entre 1 y menos 1, siempre. ¿Y qué pasa si la x tiende a menos infinito? Pues si me voy hacia la izquierda vemos que ocurre exactamente lo mismo. Por lo tanto, estos dos límites no existen. No todos los límites existen, ¿eh? Recordad que cuando estudiábamos el límite de una función en un punto, ocurría lo mismo. ¿Qué tenía que pasar para que una función tuviera límite en un punto? Si os acordáis, tenían que existir los límites laterales que fueran finitos, eso es lo que quiere decir que existan los límites laterales, y que fueran iguales. Aquí nada de eso, aquí solo hablamos de límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito. Es mucho más sencillo que en el caso anterior. Una función a trozos. Una función a trozos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a más infinito? Pues fijaos, aquí hay dos trozos. ¿En cuál de ellos me tengo que fijar? Pues en el trozo al cual las x se van cada vez más a la derecha. Y es este trozo, ¿no? Si yo me voy hacia la derecha, vemos que las imágenes están justo en esta semirrecta. Bueno, semirrecta no, es una semiparábola. Hacia la derecha es una parábola, lo que pasa que apenas se aprecia ahí la curvatura. Pero eso a nosotros ahora nos da igual. Si yo me voy hacia la derecha, las imágenes suben, suben, suben. Por lo tanto, aquí el límite cuando x tiende a más infinito es más infinito. Fijaos que cuando yo vaya a hacer cálculos, cuando aprendamos a hacer cálculos, ahora de momento solo estamos entendiendo el concepto, cuando yo vaya a hacer cálculos, si estoy diciendo que la x se va a más infinito, es decir, si la x cada vez es más grande, tendré que fijarme en el trozo de abajo, que es cuando la x se hace cada vez más grande. Aquí no pasa de 2.
Aquí sí. La x mayor que 2 puede valer 1000, 2000, 800.000 millones y 400.000 trillones. ¿Vale? Bien, ¿cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito? Pues yo me voy hacia la izquierda, me voy hacia la izquierda, me voy hacia la izquierda. ¿Y qué pasa con las imágenes? Pues las imágenes vemos que cada vez bajan, bajan, bajan. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito es menos infinito también. Bien, y el último caso, una función, la función logaritmo. La función logaritmo. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a más infinito? Pues esto parece que quiere acercarse a la altura 1, ¿no? Pero vemos que no, que aquí la atraviesa y avanza, y avanza, y avanza. ¿Se acercará al 2? Pues esto no tenéis más que mirar, parece que sí, ¿no? Parece que no pasa del 2, pero cuando tengáis alguna duda, ¿qué es lo que podéis hacer? Lo de siempre. Cogéis una tablita, le dais a la X el valor 1000, 1.000.000, 100 millones y a ver qué pasa con las imágenes. Bueno, pues lo podéis hacer. Si paráis el vídeo y lo hacéis, veréis que esa función cada vez toma valores más grandes. Es decir, las i's cada vez valen más. Por lo tanto, esta función cada vez sube, va subiendo, poco a poco, ¿vale? Pero va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y en el infinito seguirá, seguirá, o sea, en el infinito, hacia el infinito seguirá, seguirá, seguirá. El infinito no se alcanza nunca, ¿no? Es una expresión. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de x es más infinito. Es más infinito. ¿Y cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito? Pues fijaos, yo me voy hacia la izquierda, yo me voy hacia la izquierda. ¿Y qué pasa con la función? La función parece que no pasa de aquí, ¿no? Parece que no pasa de aquí. Y eso ya os teníais que haber dado cuenta. Porque lo primero que tenemos que hacer siempre cuando yo me ponga a estudiar una función, ¿qué es? Saber cuál es su dominio. Saber cuál es su dominio. ¿Y cuál es el dominio de la función logaritmo de x? Pues el dominio es el intervalo 0, infinito. Es decir, son todos los números positivos. La x no puede valer 0 y no puede valer ningún valor negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy a menos infinito? Pues resulta que es que el irme a menos infinito es no tener en cuenta para nada esta función, porque no toma valores negativos. Por lo tanto, este límite no existe tampoco, porque no tiene ningún sentido hablar aquí del límite cuando x tiende a menos infinito. La función no está definida ahí, por lo tanto ese límite no existe. Vale, yo creo que hemos visto ejemplos de todos los tipos que se nos pueden presentar y espero que haya quedado claro.